Esta grieta está picante, pero no vamos a continuar ahora con esa grieta porque tenemos una grieta verdadera, una grieta posta, la cual comentar, y lo vamos a hacer en el ¿Qué onda con? Del día de hoy. En Yafue nos preguntamos, ¿qué onda con? ¿Qué pasa? ¿Cuánto equivale ¿Qué onda la con? cantidad de árboles que haría falta para combatir la combustión de un auto que quita oxígeno? Efectivamente, es el ¿Qué onda con? Del día de hoy. Muy veloz, vamos a hacer un repaso histórico por estos 75 años de conflicto en Palestina e Israel. Más de 70 años de enfrentamientos que venimos teniendo. Y esto lo hacemos a partir de, bueno, la intensificación del conflicto en ese área, en esa zona. Efectivamente, ayer, por ejemplo, los bombardeos de Israel sobre Gaza provocaron 33 nuevas muertes. 33 personas asesinadas por el ejército israelí en la zona de Gaza, en la franja de Gaza, efectivamente. Bueno, la violencia, esta que estamos viviendo en este momento, que estamos viendo por la tele, sí, es una constante en este conflicto árabe-israelí desde el fin de la Segunda Guerra Mundial. Son casi 75 años siendo uno de los lugares más inestables del mundo. Así que vamos a rápido repasar un poquitito este conflicto. El avispero de Oriente Medio se agita de nuevo peligrosamente y es el momento de repasar históricamente qué es lo que pasaba en este conflicto. Bueno, se han sucedido en estas décadas, desde el año 48 para aquí, 47 me atrevo a decir para aquí, una infinidad de situaciones que han creado una situación de muy difícil solución, que es la que se vive ahora en esas zonas. Bueno, en el 47 hubo un primer paso en falso, fue el 9 de noviembre del año 1947 y la ONU aprobaba lo que se llamaba el Plan de Partición de Palestina. Sí, parece que estamos hablando de un queso, de una pizza, de una torta, pero no, estamos hablando de una nación como era la Palestina, que en aquel momento estaba bajo el mando, bajo la administración de Gran Bretaña. Era una de las tantas colonias británicas en el mundo, y la propuesta de las Naciones Unidas establecía que se creen dos estados en esa misma zona. Uno, árabe-palestino, y el otro, judío. Debido a la significación religiosa que tiene toda esa zona, Jerusalén, más precisamente la zona de Jerusalén, que hoy es la capital, junto con Tel Aviv de Israel. Jerusalén y sus alrededores iban a quedar bajo un régimen internacional, es decir, la ONU iba a gobernar Jerusalén, mientras que para un costado, para el lado de Egipto, iba a ser Palestina y para el otro lado iba a ser Israel. Eso es lo que proponían en el año 47. ¿Qué pasó? Israel acepta ese plan de partición, pero no contó con la aprobación de los británicos. Los británicos no les parecía bueno, y tampoco fue aceptado por los árabes, representados por Palestina en ese momento, y hubo un gran descontento de la comunidad árabe que tuvo como consecuencia un estallido tremendo de violencia, el primero en esa zona en la era moderna, que provocó más o menos 1000 muertes en un mes. De diciembre del 47 a enero del 48 murieron 1000 personas en estos enfrentamientos debido a la decisión de la ONU tras la Segunda Guerra Mundial de repartir ese territorio, teniendo en cuenta que, en el 48 vencía el préstamo que tenía la soberanía que tenía Gran Bretaña sobre ese territorio. En el 48 nace finalmente el Estado de Israel y se da la primera guerra, porque faltaban horas para que se termine el mandato británico sobre Palestina. El 14 de mayo iba a suceder eso, y unas horitas antes de que se termine ese mandato se proclama el Estado de Israel, el nacimiento del Estado de Israel. ¿Qué pasó? Bueno, al día siguiente los 5 países árabes que son vecinos a lo que ahora es el Estado de Israel, que son Líbano, Siria, Egipto, Transjordania e Irak, le declararon la guerra, nada más y nada menos que al nuevo Estado, y así comenzó la primera guerra árabe-israelí, que duró muchos años. ¿Qué pasó con ese choque, con esa guerra? Bueno, terminó un año después esa guerra, y el resultado fue terrible para las fuerzas árabes, para estos 5 países árabes que se enfrentaron a Israel, porque Israel tenía el apoyo de los Estados Unidos y tenía una superioridad militar tremenda. Gracias a esa guerra, Israel pudo ampliar notablemente su territorio y ocupó el sur de la franja de Gaza, ocupó Galilea Occidental, el sector occidente de Jerusalén, y más de 500.000 de árabes se refugiaron en Gaza, en la parte que no estaba ocupada, y en Jordania. En fin, pasa el tiempo, Israel había ocupado muchísimos más territorios, y en el 67 se lleva a cabo una famosa guerra, que es la Guerra de los 6 días, porque había escalado el nerviosismo en la zona, había ascendido un escalón más en el mes de junio de ese mismo año, después de que Egipto
le exigiera a la ONU, a la Organización de Naciones Unidas, que se retiren todas las fuerzas que tenía la ONU de interposición en la península del Sinaí, que es un gran desierto, es un gran desierto que está allí. Bueno, ¿qué pasó? Los egipcios decían que había movimientos muy sospechosos allí y Israel lo que hizo fue inmediatamente, ante ese pedido en la ONU, atacar la Fuerza Aérea egipcia y posteriormente atacó a Siria, otro de los países vecinos que estaban en contra de la ocupación israelí. La guerra entre Israel contra Egipto, Siria y Jordania, que luego se termina sumando a esa guerra, se llamó la Guerra de los 6 días y fue una derrota fulminante para los países árabes. Fulminante. Las consecuencias territoriales fueron tremendas, al punto de que Israel le arrebató toda la península del Sinaí y la franja de Gaza a Egipto. Directamente enteras se las quedó Israel. Jerusalén también se lo quedó, entonces se quedó con todo Jerusalén y con Cisjordania, que se la arrebató a Jordania, otro de los países que se había involucrado. Hasta ahí ganó un montón de territorio más el Estado de Israel, sometiendo militarmente a sus vecinos países. En el 72 hubo un atentado que conmocionó al mundo, hay documentales con respecto a esto, y es el de los deportistas, ¿cómo se llama?, en los Juegos Olímpicos de Múnich, no sé si se acuerdan, pero ingresaron un grupo terrorista palestino llamado Septiembre Negro, entran a la Villa Olímpica en Múnich y matan a 11 miembros del equipo olímpico israelí, que los secuestraron y los asesinaron. Bueno, ¿esto qué pasó? Bueno, una reacción inmediata de Israel y de Estados Unidos, que bombardearon todas las sedes del OLP, que el OLP es este movimiento terrorista, en Siria y en Líbano. ¿Por qué es grave esto? Porque Israel decide atacar territorios soberanos, en un una clara declaración de guerra después de los poquitos años de paz que habían tenido. Es como que, viste, no sé, hay un movimiento terrorista acá en Argentina y hacemos un atentado en Múnich. Bueno, al país que atentamos agarra y nos bombardea la Argentina, ¿se entiende? Eso es lo que pasó y por eso fue tan grave, tan grave. En fin, incluso Israel movió el Mossad, que es su aparato de inteligencia, para que asesinen a dirigentes del Frente Popular de Liberación Palestina en Francia, en Chipre, en Grecia y en Italia. Como te digo, en países soberanos fueron a matar gente. En fin, después en 1973 se da la guerra de Yom Kippur. El 6 de octubre comenzó esa guerra. Una coalición de países árabes, obviamente liderada por Siria y por Egipto, atacó por sorpresa los altos del Golán en Israel, que es un territorio que había ganado Israel en esta guerra que dijimos recién, la guerra de los 6 días, aprovechando que estaban celebrando en Israel el Yom Kippur, que es la celebración más sagrada del judaísmo. Israel sufrió 3.000 bajas, pero al tener una prevalecencia militar tan fuerte por sobre sus rivales, provocó 9.000, es decir, 3 veces más de muertes en los países árabes. El Estado de Israel finalmente mantuvo Golán y mantuvo todo el Sinaí, pero por primera vez sintió un poquito de fuerza de sus enemigos en la zona, porque tuvo 3.000 bajas Israel, que era mucho, no venía teniendo eso. En el 79 se desarrolla la paz, se desata la paz entre Israel y Egipto, y esto generó muchísimo bardo. Estuvieron los acuerdos de Camp David en Estados Unidos, en Washington, el 27 de marzo, después de varios años de negociaciones entre Israel y Egipto. ¿Qué pasó en ese momento y por qué es llamativo? Bueno, tanto en Palestina como en Israel habían líderes muy extremos, es decir, nadie pensaba que se iba a llegar a la paz en ese momento. Estaban Menachem Begin y estaban Anwar Sadat, que se reunieron con Jimmy Carter y arreglaron la paz, algo que nadie esperaba. Nadie esperaba, después de este largo conflicto y del enfrentamiento tan fuerte que tenían Egipto e Israel, que llegaran a la paz, menos teniendo dos líderes tan extremos. En Israel venía ganando hasta ahí generalmente más o menos una especie de centro progresismo, pero en esa época ganó este líder que recién mencionamos, que era muy de extrema derecha, e igual llegó a un acuerdo con Egipto. ¿Qué pasó? Eso no le gustó un carajo a la Liga Árabe, que decidió echar a Egipto de la Liga Árabe y declararle la guerra nuevamente a el Estado de Israel.
grave hasta allí la situación. Había un atisbo de conseguir la paz y se pudre todo. ¿Qué pasa? De allí nos vamos a ir al año 1987. En diciembre se da comienzo la primera intifada, que es un movimiento palestino contra las denominadas fuerzas de ocupación israelí. Hasta acá, esto es un cambio radical en el conflicto. ¿Por qué? Porque hasta ahí lo que nosotros teníamos en este momento era las naciones árabes que rodeaban Estado de Israel haciéndole la guerra a Israel. A partir de acá, de la intifada, lo que hay es el pueblo palestino respondiendo al sometimiento israelí, ¿se entiende? Los israelíes empiezan a acordonar a los palestinos, los hacen vivir en lugares cerrados, controlados por el ejército israelí, y el pueblo palestino sometido se rebela. Y la pelea deja de ser contra Egipto, contra Jordania, contra los países vecinos y empieza a ser directamente contra el pueblo palestino que reclama justicia. Intifada es la guerra de las piedras, también se la puede conocer allí. Hasta el año 1991 esto duró, este conflicto, esta intifada duró y se celebró la Conferencia de Paz de Madrid, donde finalmente se termina llegando a la paz en la zona. En fin, después hay diversos acuerdos de paz, como el que se da en el año 91, que es una gran oportunidad para la paz. Se firma en Washington la Declaración de Principios para poner fin a las hostilidades en la zona. Se consigue por un tiempito, pero en el 2000 vuelve la violencia debido a esto, ¿no? Un pueblo palestino sometido que empieza a generar movimientos extremistas que apoyan la violencia. Lo que dicen básicamente es: si hay violencia, habrá violencia, y generan estos movimientos como el que hoy conocemos, Hamás, ¿no? Que es el protagonista número uno de los bombardeos a Israel. En fin, Sharon en ese momento era el primer ministro israelí y ordena ordena que el conflicto siga. Así que nada, la cosa ahí se tensa un poquitito más y así es como llegamos al 2008, donde se anticipa que se pudre la cosa un poquito en la Franja de Gaza. Israel lanzó la operación Plomo Fundido. Es una operación muy heavy metal que se prolongó un mes y medio más o menos y que estuvo centrada en atacar las infraestructuras terroristas. ¿Cuáles eran las infraestructuras terroristas? Algunas infraestructuras terroristas, otras eran las infraestructuras del Estado, como están haciendo ahora Israel. No sé si vieron, pero en estos días Israel bombardeó edificios de prensa, el edificio de Al Jazeera, el edificio de Associated Press, que es una agencia internacional de prensa, y ahí es donde empezamos a tener esta complicación para poder describir cómo es la batalla, porque tantos unos como otros atacan a población civil que no tiene nada que ver con la guerra, y sigue este flagelo que no termina. Hoy seguimos con esa técnica, seguimos con estos problemas. En la segunda década de este siglo, del siglo XXI, siguió siendo testigo de incidentes muy violentos y la radicalización de las posturas de los diferentes ejecutivos, tanto palestinos como de Israel. En Israel comanda el señor Benjamín Netanyahu, que es un tipo muy, muy extremista que apoya su popularidad o su permanencia en el gobierno a partir de la violencia y del control militar de los palestinos. Entonces, lo único que podemos esperar es que se intensifiquen este tipo de conflictos, si no es que hay un cambio político considerable, sobre todo en el Estado de Israel. Pero la actualidad la analizaremos en otro momento. Acá hicimos un repaso de los diferentes conflictos que hoy nos traen a lo que está aquí. Esto arranca entre un conflicto con Israel y los países árabes vecinos. Termina siendo un conflicto entre Israel y el pueblo palestino sometido. En fin, ese es el que onda con que les traje en el día de hoy. Espero que lo hayan disfrutado, cortito y al pie.